justamente cuando pensamos en películas navideñas, inmediatamente se viene un drama familiar o una comedia, ¿no? Como Santa Clausula. En la película constantemente se queja de un dolor de cabeza y eso representa la cruz de espinas que cargaba Jesús. Eastern Promises caminó con Viggo Mortensen en la escena del sauna para que John Wick pudiera volar. Llevamos décadas discutiendo si Die Hard, esta icónica película de acción de 1988 protagonizada por Bruce Willis, es una película navideña. Y si se asoman a internet van a encontrar decenas, si no es que cientos de artículos editoriales, opiniones, blogs que defienden la idea de que sí es una película navideña, no solo porque ocurre durante la Navidad o durante estas épocas, sino porque toda la historia parte de la Navidad, o sea, de todo este sentimiento y toda esta idea de redimirse y de reflexionar y de amar y de reunirse. La historia ocurre por eso, porque el personaje principal, el de John McClane, viaja a Los Ángeles porque es Navidad y quiere reunirse con su esposa porque todo este espíritu navideño lo invita a eso. Y así hay un montón de argumentos que no solo se quedan también en esta parte un tanto superficial, por decirlo de alguna manera, sino que se van a aspectos más bíblicos y hacen comparaciones con la figura de Jesucristo y otras connotaciones muy religiosas que ya son más clavadas. Pero sí, aquí defendemos la idea de que Die Hard es una película navideña, pero no es la mejor película navideña. Para nosotros hay otra que es perfecta y es brutal, y parte de la brutalidad parte de que sea una película navideña perfecta, y hablamos de Eastern Promises. Esta es una película de David Cronenberg, está escrita por Steven Knight, está protagonizada por Viggo Mortensen y por Naomi Watts, y habla sobre la mafia rusa en Londres. Tiene una trama súper compleja, es una película ultra violenta, pero parte de que ocurran ciertas acciones violentas se relacionan de alguna manera con la época navideña y cómo las reflexiones a partir de todas estas acciones nos llevan al amor, a la redención. Todo viene de un nacimiento y también el sacrificio de un individuo. Así que para hablar en este episodio de cinemática de Eastern Promises y algunas de estas películas navideñas ultra violentas que no parecen nada navideñas, pero en realidad son las más navideñas, va a acompañarnos Becca Salas, que es politóloga, creadora de contenido, youtuber y editora de Fuera de Foco. Ella ya nos había visitado, pero vamos a estar hablando de todo violencia, pero amor, pero sacrificio, pero reflexión inherente de la época Navidad y que está muy presente en Eastern Promises. Así que no se vayan y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. Hola Beca, muchas gracias por visitarnos otra vez. Ya había pasado muchos meses desde que viniste a hablar de películas de terror y ahora vienes a hablar de violencia y Navidad. Es la mejor época del año para hablar de violencia y terror y estoy siempre muy honrada de tu increíble invitación, porque estar aquí en Cinemática es fabuloso. Ay, no, muchísimas gracias, Beca. Oye, y al principio de todo esto, obviamente teníamos que mencionar Die Hard, ¿no? Y este eterno debate que existe, que sí es una película navideña y no. Yo digo que sí es una película navideña, y sí es porque está ambientada en las épocas navideñas, y sí hay muchos factores. O sea, el personaje de Bruce Willis tiene que viajar a Los Ángeles porque es Navidad y se quiere reconciliar con su esposa porque las épocas lo motivan. O sea, sí es una película navideña más allá de que suceda en la temporalidad de fin de año y demás. Pero por ahí encontré un estudio y un análisis que hablaba de todas estas referencias religiosas y bíblicas alrededor de Die Hard, y hubo muchas que me llamaron muchísimo la atención. Y por ejemplo, una decía que John McClane en la película constantemente se queja de un dolor de cabeza y eso representa la cruz de espinas que cargaba Jesús. O sea, no sé si ya es muy extremo ese análisis, más allá de la simpleza por la que sí es una película navideña. Pero todas esas como puntos y debates y argumentos me hicieron pensar en Eastern Promises, de David Cronenberg, que yo desde hace mucho siento que es una película muy navideña, no solo porque está ambientada en las mismas épocas, sino porque conserva el verdadero espíritu navideño de la esperanza y el cambio, y eso es algo que yo sé que tú entiendes perfectamente y que me vas a poder explicar muy bien.
Bueno, no sé si explicar, porque pues tú ya lo explicaste bastante No, bien. no, pero así a detalle, a detalle. Pero es que es muy emocionante el cine navideño porque, como tú dices, creo que ya hay códigos tan amados, tan reconocidos como el Santa Claus, el árbol de Navidad, esta idea de la gente que se junta, la familia que se reúne para celebrar algo. Es tan universal que creo que el cine se ha esforzado muchísimo por tratar de subvertir esas ideas o esos sentimientos que nos causan esas imágenes. Y últimamente cada vez tenemos más cintas que se asemejan a Die Hard y ya no tanto estas películas navideñas como bonitas. Bueno, tuvimos Red One recientemente con Dueñoso, pero creo que le das al clavo porque justamente cuando pensamos en películas navideñas inmediatamente se viene un drama familiar o una comedia, ¿no? Como Santa Clausula, que yo era muy fan cuando era niña de Tim Allen. Arriba Santa Clausula. O El regalo prometido de Arnold Schwarzenegger, que era como esta gran figura de acción setentera, ochentera en una, pero me gusta. Porque es la que ponían en el Canal 5. En el Canal 5. Me acuerdo que hasta hacían trivias así de ¿cuál era la hora del reloj que aparecía? Y mi familia era como tenemos que revisarlo, pero no había cómo hacerlo. No había internet además. Pero entonces, ¿están intentando como revertir esas narrativas? Pues no creo que más bien revertirlas, sino son tan universales, son tan conocidas que parece que ya no son relevantes o que ya no pueden ser interesantes. Entonces es más interesante ver a David Harbour, el protagonista de Stranger Things, como un Santa Claus medio malvado en Violent Night, o ver una película tipo la de Red One de Dueñoso, que mencionamos hace ratito. Esta idea de sí es navideña porque está todo lo que representa la Navidad en seteado así, Santa Claus, los renos, los duendes, pero en un tipo de película de acción de soldados. Y creo que lo bonito de películas como Eastern Promises es que más allá de solo la simbología o de los símbolos que nosotros reconocemos como navideños, te ponen la ambientación en la temporada y logran de verdad capturar cómo se siente uno cuando se está acabando el año y se están acercando esas fechas, que creo que a nosotros como una sociedad mayoritariamente católica también nos afecta bastante porque pues al final de cuentas la Navidad en estricto sentido pues es una festividad cristiana. Católica, ¿no? Claro. Entonces, a ver, Eastern Promises es una película dirigida por David Cronenberg, está escrita por Steven Knight, que es mundialmente conocido por ser el creador de Peaky Blinders, pero también ha hecho otras cosas. Él adaptó el guión de Shutter Island para Scorsese, o sea, es un genio. Y la historia es maravillosa porque habla de la mafia rusa en Londres, ¿no? Y se centra en el personaje de una partera de ascendencia rusa, que mientras está trabajando en un hospital llega una niña, una adolescente, y da a luz. Ella muere en el parto, pero ella se queda con la niña y quiere empezar a investigar porque encuentra un diario, ¿no? Y ese diario está lleno de pasajes en ruso relacionados con una familia muy importante de la mafia rusa. Ella se acerca a ellos para decirles, oigan, ¿qué onda? ¿Quién es esta niña? Y de ahí se desprende toda una trama relacionada con la trata de personas y el personaje de Viggo Mortensen, que es Nikolai. Así es. ¿No? Que es él es chofer, pero es más que el chofer, es como la mano... Es chofer, guardaespaldas, amigo. Un poco amante. Un poco amante de Kirill, el hijo del... El gran líder. Del gran líder, ¿no? Así es. Quieren investigar quién fue esta adolescente, encuentran como todo este entramado lleno de violencia y de circunstancias bastante extremas. De eso va la película, y es una película maravillosa. A mí me parece de las mejores de Cronenberg. Es muy fabulosa. Es que aparte es tan contundente, tan brutal. Y está muy bien actuada. O sea, Viggo Mortensen sí se lleva cañón con el acento. Aparte es el rey de los acentos, pero también Naomi Watts y Vincent Cassel lo hacen espléndido. Sí, lo hacen increíble. Entonces, de eso va. Gangsters rusos en Londres. Y ya. En las épocas navideñas. Yo creo que ahí uno podría preguntarse como, bueno, ¿qué tiene de navideña una película sino la ambientación,
¿no? El que te estén contando o el que te estén repitiendo constantemente que es 20 de diciembre, que hay luces navideñas atrás de ciertos lugares o que hay como frío e incluso los mismos personajes están diciéndote como, este es un regalo de Navidad, piénsalo por las fechas, es que es Navidad. Como que es algo que está constantemente presente en la realidad de los personajes, pero no por eso su realidad se vuelve más amable ni más festiva, por decirlo. Sí. Que creo que en ese sentido va mucho como con el cine de Shane Black, el director conocido por hacer películas como Kiss Kiss Bang Bang, Lethal Weapon también, o Iron Man 3. Él ha dicho en entrevistas que le gusta mucho hacer sus películas en la época navideña porque como tantas personas tiene tantas expectativas en esas ambientaciones, ¿sabes? Porque es una época en donde buscas el reencuentro familiar, grandes gestos de generosidad, en donde la reflexión, la esperanza y... Exacto. Entonces el poner de repente a una banda de mafiosos o poner como unas persecuciones brutales se vuelve un contraste todavía más fuerte para la audiencia. Oye, estar viendo eso y aparte conjuntarlo con la tristeza o nostalgia que te da la Navidad. Oye, pero ¿crees que, o sea, en la construcción de estos personajes y en películas como las que mencionas o Eastern Promises, esa reflexión parte del, no sé cómo decirlo, pero del ambiente cultural o es inherente de las personas que en algún punto de la vida tengas que llegar a esa reflexión y usualmente se da en la Navidad? O sea, es algo que culturalmente tiene que suceder en las personas porque es Navidad y porque todo está súper ambientado y todo es bonito y todo es amor, o es inherente de las personas que en algún punto de la vida tenga que suceder y suceda en estas fechas. Creo que sí es un tema cultural, pero que ha sido una evolución muy larga. Y entonces, más allá de que ahora tenemos como esta permanencia capitalista, ¿no? De que ya te tienes que estar preparando para Navidad a finales de octubre, también, o sea, ya hay toda una tradición en donde estamos hablando de que es el final del ciclo, el final de un año, el final de todo el final de toda una época que pasó, que transitó y que está llegando como a su fin. Y eso siempre como que pone a la gente en un mood de repensar y incluso de arrepentirse o de buscar como regresar a la inocencia. Sí, claro. A ver, o sea, en Eastern Promises el personaje principal, espero que ya la hayan visto, no queremos dar spoilers, pero digamos que tiene una doble vida, ¿no? Y es una doble vida que representa esa dualidad entre el bien y el mal y esa lucha constante y por qué hacemos ciertas cosas y de dónde partimos para tomar ciertas decisiones. Pero a partir de que el personaje de Viggo Mortensen conoce al personaje de Naomi Watts, es que justo se da esa como especie de reflexión que fuera del aire estábamos platicando, que no es tanto como repensar lo que hacemos, sino más bien darle un significado mayor a lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso creemos que es una película súper navideña y súper bonita. Pero ¿qué otros puntos tú que viste Eastern Promises para venir acá recientemente encontraste que hablan sobre las épocas navideñas y que hacen de Eastern Promises una película perfecta como para la temporada? Es que yo siento que Cronenberg la pensó tan bien que tiene unos simbolismos muy poderosos. Muy específicos, muy específicos. Digo, para empezar, el hecho de que un nacimiento incite o inspire una serie de asesinatos y una serie de brutalidades. Como una revolución, ¿no? Una mini revolución individual de los personajes. Justo, y está también, bueno, la figura del jefe de la mafia. Es que, para poner un poco en contexto sin spoilers, a partir del diario se van descubriendo ciertas verdades de un jefe de la mafia en específico, en Eastern Promises, que, o sea, como que nunca se sabe qué tipo de consecuencias podría tener la revelación de un diario de una niña de 14 años que ha sido sometida a trata de blancas en la vida del capo más poderoso de la mafia de esa trata. Pero hay algo en el sentido de buscar proteger el honor. Y la familia, ¿no? Y la familia. Era como, o sea, este capo había construido toda su familia que estaba muy lejos de ser idílica, pero era su familia y
digo, son como rusos más conservadores, son católicos ortodoxos, o sea, como que preservan ciertos valores como muy tradicionales. Y sé que para él la familia era muy importante y quizá la revelación y la presencia de esta niña iba a venir a romper eso. con su primera estructura, ¿no? Y de hecho se vuelve como Herodes, tal cual, tratando de buscar a Jesucristo al recién nacido y asesinando a un montón de niños inocentes, que de hecho es como esta idea de... O sea, es que está muy fuerte. Hay una frase en la película que dice Naomi Watts, que dice, a veces la muerte y la vida vienen juntos. Claro. Y está muy fuerte que nosotros veamos la Navidad como este momento hermoso del Salvador, el nacimiento, si ustedes lo quieren ver como una visión religiosa. Pero del otro lado también lo podemos ver como esta época en donde se nos permite reflexionar sobre nuestra vida, sobre ser un poco más generosos, la oportunidad del cambio. Pero, al final de cuentas, cuando llegan estas épocas, el 21 de diciembre es el día más oscuro del año. Y pensar que a pesar de que nació un Salvador, eso inspiró más muertes, o que de hecho la expansión de la religión católica inspiró todavía más muertes y más genocidios, es algo muy oscuro también. O esta idea de que por más que nosotros queramos repensar nuestra vida y reflexionar y ser buenos y cambiar, tenemos una realidad muy particular que no deja de avanzar solamente por las fechas. Y creo que eso es algo que Eastern Promises también maneja muy hermoso. O sea, esta idea de que las misiones gángster, mafiosas, no terminan nada más porque es Navidad, no tienen vacaciones. Y es muy fuerte ver, digamos, a Viggo Mortensen disponer de un cadáver y atrás un poquito como de luces navideñas. Mientras está triste, ¿no? Así. Sí. Creo que hay también como una tristeza inherente en la Navidad, en estas fechas también. Claro, no, sí, está muy interesante. Otro de los puntos que también me gustaría platicar contigo es que Guillermo del Toro es muy fan de David Cronenberg y ha hablado mucho de Eastern Promises y alguna vez dijo que era, si no es que la película más representativa de la filmografía de Cronenberg, porque todos sus personajes, especialmente el de Viggo Mortensen, mantiene la esencia de lo que es el horror corporal para Cronenberg, porque para Cronenberg decidió hacer horror corporal, digo, por muchas razones, pero la principal es porque dice que el cuerpo es la única prueba de nuestra existencia, o sea, es lo único que reconocemos de manera muy literal, que es material, que está aquí, y esa es como la prueba de nuestra existencia. Y me pareció maravilloso lo que dijo Guillermo del Toro, porque es un mafioso, estuvo en la cárcel en Rusia, en estos gulag, y está lleno de tatuajes. Y en el sistema criminal ruso los tatuajes son un lenguaje bastante complejo que revela la historia de la persona, especialmente la historia criminal, pero te dice qué aspira, qué no aspira, a qué se dedica, qué no se dedica, cuáles son sus sueños. Sí, tal cual. Es su historia, te están diciendo quién es, y este personaje, sus tatuajes revelan toda su historia. O lo hacen. y me parece muy maravilloso porque también revela quién es él, pero a la vez son todas estas marcas en el cuerpo que te dicen quiénes somos, ¿no? Y eso es algo también muy religioso, bíblico, las marcas del cuerpo, los estigmas y todas estas cosas. Entonces siento que está como toda esta reflexión filosófica de la que tú nos estás hablando, pero también Cronenberg fue muy literal al hablar de las figuras un tanto representativas de la religión a través de esto. Totalmente, y aparte que la fisicalidad es incluso una herramienta como de hermandad. Hay una escena muy brutal en donde al personaje de Viggo Mortensen se le obliga a tener sexo con una mujer, que es brutalísima esa escena, pero es brutal en dos sentidos, o sea, no nada más por la escena, que de verdad estaba como que filmada de una manera bastante incómoda para hacerte sentir escorsor, sino también por la carga que tiene, o sea, al final es una muestra de la lealtad que tiene hacia el hijo del jefe de la mafia, y tiene que someter su cuerpo de cierta manera para demostrar que es parte de, y esta parte también es muy fuerte en la película, pero creo que es una de las partes también más interesantes que tiene. O también la escena del sauna.
La escena del sauna también es una gran escenota, escena. sí. Es una gran escena. Pero sí. Esta Eastern Promises caminó con Viggo Mortensen en la escena del sauna para que John Wick pudiera volar. Es maravillosa y, primero ya como para ir cerrando un poco, primero sí la reconocemos como una película de gangsters, que como película de gangsters funciona también súper bien, tiene como un nivel de violencia, no quiero decirlo, pero sí, súper adecuado, está muy bien ejecutado, las actuaciones son muy buenas, la mafia rusa que siempre ha estado como muchos clichés alrededor de cómo se escuchan y cómo se ven, y aquí creo que es como muy puntual, pero también a mí me parece que sí es la mejor película navideña, es mi favorita. Es que es muy buena, aparte, ¿sabes? Creo que cuando hablamos del sueño americano, o del sueño estadounidense, siempre pensamos en nuestros compañeros mexicanos o latinos que intentan irse a Estados Unidos para buscar una vida mejor, pero en Europa del Este tienen una narrativa muy parecida, y de hecho desde la Segunda Guerra Mundial han estado yéndose inmigrantes a Estados Unidos y tratando de hacer una vida mejor ahí, y creo que también es una exploración de eso. Hay una escena muy fuerte, pues justo en la escena que hablábamos de la escena de sexo que tiene Viggo Mortensen, está muy fuerte, que te está narrando una parte del diario de la niña con la voz de la niña mientras estás viendo esa escena, que bien podría aplicar a la vida o las expectativas que tenía la prostituta en ese momento, ¿no? Las ganas de querer mudarse a un país en donde te prometen la libertad para poder lograr lo que tú quieras, y que esa libertad o esa inocencia sea explotada para otro tipo de intereses, que siempre es como muy trágico. Sí, claro. Me parece que también exploraron esa parte de una manera increíble. Sí, no había reparado en eso, pero también me parece muy interesante como muchas, ahora que lo mencionas, no muchas, pero algunas, o al menos las películas más importantes como de mafia y de gangsters, son también un relato sobre migración y todo lo que implica la nueva vida del Padrino, ¿no? O sea, cómo empieza El Padrino así de... Y demás, son como relatos sobre migración, y la migración conlleva esperanza y sueños y nuevas vidas y nuevos propósitos, no necesariamente porque se den en una época, sino porque ese es el imaginario que ocurre alrededor de eso. Entonces, sí, gran película. Y aparte creo que lo que la hace así navideña por excelencia es esta idea de que hay una cosa que es el nacimiento de una bebé, la protección de una bebé, que inspira esperanza y sueños. Y a pesar de que hay un mundo horrible alrededor, los pequeños actos que puedes hacer inspirados por la esperanza, por las ganas de querer hacer la vida de alguien un poquito mejor, valen mucho. Y creo que también tienen esos momentos muy poderosos, y hace que la película de Cronenberg sea brutal, pero también hermosa y hermosa. Emocional. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Beca. Qué gusto siempre platicar contigo. Sabes que te admiro mucho y te aprecio mucho, y siempre tu opinión es la única que vale para mí. No, la admiración es mutua. También tú eres mi único referente, no veo nada más. Muchísimas gracias, Beca. Entonces vean Eastern Promises. ¿Alguna otra recomendación de película navideña? Bueno, así, alguna que digas, ¡pum!, me encanta. A mí me encanta, pero quizá nos vamos a salir como de... No importa. El género de cine. Pero vean la de Krampus, es muy divertida. ¿La de Krampus? ¿Está disponible en algún lugar? Está en Prime Video. ¿Está en Prime? Ok, Krampus. Y tal cual, el Krampus es un demonio navideño. Krampus trata de una película de terror navideña, pero es muy divertida. Entonces esa es tu recomendación. Del bueno. Eastern Promises, Krampus, Santa Clausula. Ahí está su trilogía. Su maratón navideño, no necesitan más. Pues muchas gracias, Beca. A ti, muchas gracias. Tal vez estamos muy seguros y muy seguras de cómo se tiene que ver una película de Navidad. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las historias, las narrativas, los desarrollos, incluso los actores? Si es un drama, si es una comedia, si nos queremos reír, si queremos llorar. Creemos que tenemos muy claro en nuestra cabeza qué es lo que queremos ver en estas épocas.
Y está bien, los hemos disfrutado, hemos llorado, nos hemos reído, a lo largo de los años tenemos muy, muy, muy presentes ciertas frases, ciertos personajes, son maravillosos. Sin embargo, a mí me parece también espectacular y maravilloso cuando algunos directores y algunos actores les apuestan a darle un giro de 180 grados a toda la época navideña o lo que nosotros entendemos por la época navideña, y a partir de un relato quizá violento, quizá aterrador o todo lo que queremos contrario a la época navideña, nos replantea lo que sentimos en esta época y nos ayuda a llegar a otras reflexiones, a un entendimiento distinto del amor, del sacrificio, del futuro, de lo que deseamos, de cómo nos proyectamos nosotros para el próximo año y sobre todo por qué hacemos las cosas que hacemos, si tienen un significado mayor. Y por eso decidimos hablar en esta entrega de Eastern Promises, porque creemos que es justo eso, por qué hacemos lo que hacemos, tiene un significado mayor y siempre ese significado mayor va a venir de las relaciones que mantenemos con otras personas nuevas o viejas en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cinemática. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este video y nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.